Muy buenos días, ¿cómo están? ¿También? Samuel, ¿cómo están? Bienvenidos cada uno de ustedes esta mañana. Es un gusto verlos a cada uno de ustedes y también seguro que encontrarse con los demás hermanos esta mañana. Empezamos en este mes de lo que hemos venido anunciando acerca de una serie a la familia y sus finanzas. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando en este mes. Bueno, los 2 domingos que nos quedan en este mes para dedicarle este tema. En realidad no podemos abarcar mucho estos 3 domingos, pero trataremos de colocar algunas bases, cimientos en cuanto a lo que es la economía de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas. Si usted trajo una Biblia, por favor comparta con los que no la trajeron. Lucas capítulo 16, verso 10 hasta el verso 13. Esos 3 versículos vamos a leer para dar inicio esta mañana a hablar acerca del tema de las finanzas. Lucas capítulo 16, versículos 10, 11, 12 y 13, 4 versos. Es una parábola muy conocida, pero quisiera resaltar algunos versículos aquí por el tema que nos corresponde esta mañana desarrollar. Dice el verso 10: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Solo para poder entender en el versículo 11, cuando dice pues si en las riquezas injustas, esta palabra injustas viene de una palabra griega. Esta palabra es mamón, y esa palabra mamón se emplea para referirse al dinero o a las riquezas. Entonces, ese es el sentido de aquí esta palabra injustas. Dice, si nosotros somos fieles en el manejo del dinero, de las riquezas, Dios va a confiar en nosotros. Pero si nosotros demostramos ser infieles, es decir, no somos hallados buenos mayordomos en el manejo de las riquezas, es decir, específicamente el dinero, entonces dice, ¿quién os confiará lo verdadero? Y el verso 12 dice, si en lo ajeno tiene que ver con los temas que vamos a ver en esta mañana, con aquello que le corresponde a otro, no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Bueno, el tema de esta mañana tiene que ver con la esclavitud económica en la familia. La próxima semana hablaremos acerca de la libertad económica en la familia, y el último domingo hablaremos acerca de la planificación económica en la familia. ¿Por qué razón tocamos este tema? Porque los estudiosos, y de acuerdo a los estudios que se han realizado, hay 3 causas principales de todo conflicto o en todo conflicto matrimonial. Hay 3 causas principales en todo problema familiar. Y esas 3 causas tienen que ver con el dinero, tienen que ver con la sexualidad o el sexo,
y tiene que ver también con la comunicación. Estas tres causas son los que generan la mayoría de los problemas dentro del matrimonio y de la familia. Entonces, cuando se aborda una consejería, casi los problemas generalmente que surgen dentro de una relación de familia tienen como causa uno de estos tres factores, ya sea el dinero, sea la sexualidad o sea el tema de comunicación. Los estudios arrojan ciertas estadísticas y dicen que el 89% de las causas que originan separación o divorcio en los matrimonios tienen que ver con el dinero. El problema de dinero genera pues una inestabilidad en la familia, en los matrimonios, y lleva muchas veces al divorcio y la separación. Entonces, el tema del dinero tiene un impacto grande en las relaciones matrimoniales o en la familia. Entonces, necesitamos entender eso esta mañana. Vamos a orar, pedir la dirección del Señor para que nos ayude esta mañana a desarrollar y nos dé entendimiento. Padre, gracias te damos, Señor. Pedimos esta mañana que tu Espíritu Santo, Señor, pueda abrir nuestro entendimiento, pueda darnos, Señor, discernimiento, y a la vez, Señor, oh Dios, nos dé la habilidad y la sabiduría, oh Dios, para aplicar principios, Señor, para salir y vivir en libertad, Señor, en el aspecto económico. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, y pedimos que seas tú, Señor, quien bendigas en esta mañana, Señor, quien hables a nuestras vidas, nos instruyas, Señor, conforme tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Alberto entró en cierta ocasión a su casa, tiró la puerta, le gritó al perro, le gritó a todo lo que había en su camino. De pronto se encontró con el gato, le dio una patada y casi mata al canario. Los niños empiezan a correr por aquí y por allá, se esconde debajo de la cama y su esposa, con mucha timidez, le sirve un plato de comida sobre la mesa. Uno de los niños dice: parece que papá tuvo un mal día. Susurró a su hermanito que se había colocado junto a él. En realidad parecía que últimamente todos los días eran malos para papá. Alberto estaba experimentando en carne propia la presión de vivir en esclavitud financiera. No era que Alberto fuera pobre, ni que ganara poco en su trabajo. Lo que pasaba era que no había sueldo que le alcanzara a Alberto. Quisiera primero en esta mañana que podamos diferenciar algunos conceptos. Primero, definir qué es una esclavitud económica o financiera. Cuando hablamos acerca de esclavitud, estamos hablando acerca de alguien o de algo que empieza a enseñorearse sobre nosotros. Cuando algo o alguien empieza a ejercer predominio, empieza a subyugarlo a usted, empieza a subyugar su voluntad, a reducir su voluntad a la voluntad de aquel que tiene dominio sobre usted, va a empezar a determinar ciertas actitudes y a la vez también va a determinar nuestro comportamiento. Entonces, una persona que está subyugado, que está dominado, que está en una posición de esclavo de algo, de alguien, empieza a asumir ciertos comportamientos y ciertas actitudes muy peculiares. Entonces, cuando hablamos acerca de la esclavitud económica, estamos hablando de que somos esclavos del dinero. No estamos hablando acerca de no tener dinero. Es decir, hay personas que tienen mucho dinero, pero que son esclavos del dinero. Pero también es cierto que hay personas que no tienen dinero, que son esclavos del dinero. Entonces, la esclavitud financiera existe cuando empieza el dinero a tener predominio en nuestras vidas. Cuando el dinero empieza a ocupar
el lugar de prioridad que le corresponde a Dios en nuestra vida diaria. Cuando empieza a ocupar nuestra mente, nuestro corazón, entonces estamos hablando acerca de esclavitud económica o financiera. No importa si usted tiene dinero o no las tenga mucho, pero tiene que ver quién controla. Y por eso el texto que hemos leído dice, verso 13, ningún siervo puede servir a dos señores, es decir, a dos amos, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, nosotros no podemos estar en esa situación. Bien servimos a Dios o bien servimos al dinero. Entonces, dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a una y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, somos esclavos del dinero cuando empezamos a depender del dinero para nuestra felicidad antes que depender de Dios. Todo lo que nos ata al dinero nos llena de tensión, nos llena de ansiedad, nos lleva a enfermedades y nos destruye emocional y físicamente. Tenemos en ese ejemplo que hemos mencionado de Alberto, vamos a tratar de descifrar algunas características, algunos síntomas que en ese comportamiento se van reflejando. Alberto está en esclavitud financiera y hay varios síntomas, algunos que son muy visibles y otros que no lo son, pero que están ahí. Entonces, veamos cuáles son los síntomas de esclavitud económica. Uno de los primeros síntomas que podemos ver en ese ejemplo es preocupación excesiva por el dinero, por las finanzas, por la economía. La persona que está en esclavitud económica está a un nivel de presión, de ansiedad económica tal que no puede sacarse el tema del dinero, de las finanzas de su cabeza. Está en el hogar, está preocupado por las finanzas. Cuando está en el trabajo estará pensando en el dinero. Cuando está manejando, cuando está haciendo cualquier otra cosa, ya sea cuando está comiendo, siempre estará planeando cómo cumplir con sus pagos o cómo obtener más o cómo cumplir con ciertas responsabilidades. Es decir, su vida empieza a girar en torno a la economía, al dinero. Empieza a generar nervios porque tiene cuentas por pagar, las deudas de tarjeta de crédito van aumentando, falta de ahorro, falta de confianza en la provisión de Dios. Todo esto empieza a manifestarse en la vida de esta persona. Por eso, Proverbios dice, la ansiedad es en el corazón del hombre lo deprime. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, dice el texto, pero la buena palabra lo alegra. Pero la primera parte dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo va a deprimir. Es decir, una preocupación, una ansiedad excesiva por el tema del dinero es en realidad uno de los indicadores, uno de los síntomas de que uno está viviendo en esclavitud económica. Otra de las manifestaciones es el enojo, ira y mal humor. Y eso más evidente en este ejemplo. De pronto pues no tiene tolerancia con nadie, pega al perro, al gato, a todo y choca con todos, con la familia, no solamente con los animales. Entonces una persona que está en esclavitud financiera, este tema financiero de la economía empieza a generar ansiedad y la ansiedad empieza a generar manifestaciones y comportamientos emocionales. En este caso vemos que está nervioso, que grita, está malhumorado, es muy conflictivo con todos y empieza a tener
contentamiento en su corazón, no hay gozo en su corazón, empieza el enojo a echar raíces de amargura poco a poco en su corazón, que va a afectar su vida emocional, su vida espiritual, pero también va a afectar o va a contaminar a los demás. Hebreos dice, no sea que alguno deje alcanzar la gracia. La gracia tiene que ver con el aprender a vivir con lo que Dios nos da. El aprender a vivir en contentamiento con lo que Dios nos da el día a día. Solamente la gracia de Dios nos puede ayudar a vivir con una actitud de contentamiento todos los días. Por eso Pablo dice, he aprendido, es algo que se aprende, es algo que Dios va desarrollando en nuestra vida. Así como uno aprende a orar, así como uno aprende a evangelizar o otros temas en la vida cristiana, Pablo dice, he aprendido a tener contentamiento. Contentamiento es tener satisfacción. No es lo mismo que ser conformista. Tener contentamiento es aprender a disfrutar, aprender a tener satisfacción con lo que Dios me da. Si Dios me da una cierta cantidad, aprendo a disfrutar, aprendo a tener satisfacción con ese presupuesto. Ahora, si mañana Dios puede confiar más, como dice el texto, puede confiar más, entonces Pablo dice, he aprendido a vivir, ya sea en la escasez o en la abundancia. He aprendido a tener contentamiento en la escasez o en la abundancia, o en lo poco o en lo mucho. Entonces, eso tiene que ver con un asunto que Dios va desarrollando. Pero ¿qué puede impedir eso en nuestras vidas? Dice, si brota alguna raíz de amargura, lo que va a hacer es estorbar y por ella que muchos puedan ser contaminados. No solamente estorba nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, no solo afecta nuestra vida emocional, espiritual, sino que también va a afectar la vida de los que están en torno nuestro. Entonces, si usted vive con personas que están constantemente malhumorados, que están airados, enojados, que tienen muy poca tolerancia, entonces también usted va a llegar a ser igual que aquella persona. Entonces dice que esto contamina. Entonces es una de las manifestaciones de la esclavitud financiera. Otro es la indulgencia. La indulgencia tiene que ver con una contradicción de realidades. La indulgencia tiene que ver que la persona está bajo mayores presiones económicas y es el primero en caer en la indulgencia. Es decir, se da la libertad para gastar. No vive de acuerdo a su realidad. Sabe que está en problemas económicos, es decir, no tiene mucho. Y lo normal es que debe de ajustar su vida, sus gastos a esa realidad. Pero aquel que cae en esclavitud económica se da la libertad, es muy indulgente para caer fácilmente en gastos excesivos. Y como cae, hoy es más fácil caer en la indulgencia porque hay sistemas que este mundo va planteando que nos lleva fácilmente a caer, porque si tú no tienes dinero en efectivo en la mano, en la cuenta bancaria que tú tienes, pues hoy te ofrecen tarjetas de crédito. Entonces, si tú no has desarrollado ciertos valores que más adelante veremos, eso es un gran peligro, porque por más que tú no tengas dinero, por más que tú no te alcanza lo que tú ganas para el mes, pero teniendo la tarjeta es un peligro. ¿Por qué? Porque te va a llevar a darte libertad para gastar más de lo que tú recibes. Entonces, esa es una de las realidades hoy en día. ¿Quién es la persona que califica para tener crediticio o crédito financiero? La lógica diría que la persona que tiene calificación
para acceder a créditos. Es una persona que ha demostrado ser puntual en sus pagos. Eso diría la lógica, pero los estudios demuestran que los que acceden a los créditos son aquellos que no cumplen sus compromisos. Porque si tú eres un consumidor que pagas fielmente tus compromisos mensualmente, antes que venza o antes que acumule intereses, a los bancos tú no le das ninguna ganancia, muy poca ganancia, no le das mucha ganancia. Entonces, para que ellos puedan ganar y puedan crecer, pues necesitan darle créditos a aquellos que no han logrado formar una disciplina de cumplir sus compromisos. Entonces, retrasos generan interés y ellos nunca pierden, ellos te van a quitar todo. Como más adelante diremos, o como veremos cuando dice el proverbista, hasta el cama donde duermes, eso se te van a quitar. Entonces ellos no pierden, pero por eso es que ellos siempre están mirando más a aquellos que tienen falta de disciplina, aquellos que de pronto se retrasan. Ellos son el público objetivo, los clientes objetivos para poder ganar. Entonces, cuando hay problema de indulgencia, es decir, cuando nosotros no aprendemos a vivir con la realidad, entonces un grave problema, porque nos volvemos esclavos. El propósito mundano del dinero es obtener lo que deseamos. Obtener lo que deseamos. Es el propósito del dinero desde la perspectiva de este sistema. El propósito divino del dinero es darnos lo que necesitamos. Dice el texto ahí de Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33. Ahí nos dice claramente, dice el texto, así que no se preocupen, dice esta versión Nueva Traducción Viviente, no se preocupen por todo eso, diciendo que comeremos, que beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento, dice, de los incrédulos. Esas cosas predominan o dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades, no deseos, sino necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Esa vida justa tiene que ver una vida de acuerdo a la realidad. Las estadísticas dicen que más del 80% de las familias cristianas viven más o gastan más de lo que obtienen. Es decir, viven por encima de sus ingresos personales. ¿Y qué es lo que nos dice el verso? Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, una vida equilibrada, una vida que esté de acuerdo a la realidad. Es decir, yo no puedo vivir teniendo egresos que son superiores a lo que yo puedo percibir. Entonces, si yo gasto más de lo que recibo, estoy entrando en un problema de esclavitud financiera. Y nuevamente dice, y Él dará todo lo que necesita. Entonces Dios promete suplir lo que necesitamos, pero el mundo lo que promueve es proveernos, suplir lo que deseamos. Y eso vamos a ampliar un poco más adelante. Y otra de las síntomas es el inadecuado mantenimiento de los datos. La persona que está en esclavitud financiera no sabe a dónde se le fue el dinero. ¿Cuántas veces ha escuchado decir a alguien, no sé en qué lo gasté, no sé en qué se fue el dinero, ¿no? Entonces, esas expresiones hablan acerca de un inadecuado mantenimiento de datos o de balance de presupuestos. Llega el fin de mes y no tiene idea de cómo gastó el sueldo. El área de los gastos generales es como un gran agujero negro en un universo financiero. Del cual sí es consciente es de las facturas, de las cuentas por pagar, pero no sabe
porque se queda tan corto cada vez. No sabe a dónde se fue lo que ganó. Y note lo que dice Dios. Dice en Ageo 1:6, esta versión, la palabra de Dios para todos, dice: ustedes siembran mucho, pero es poco lo que cosechan. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no les alcanza para saciarse. Se visten, pero no es suficiente para abrigarse. Ganan dinero, pero pero se les va como si tuviera roto el bolsillo. El problema aquí no es que gana poco. No es que gane poco. Lo que pasa con cuando hablamos de este síntoma de inadecuado mantenimiento de datos, es que sabe que lo que gana puede cubrir sus necesidades. Sabe que debería de alcanzarlo, pero en la práctica no le alcanza. Cuando saca su presupuesto de gastos diarios, de gastos mensuales, de todo, sabe que le alcanza ese ingreso. Pero durante el mes, cuando llega al fin del mes, no le alcanza. Y se pregunta a dónde se fue ese dinero. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que como no hay un control, hay muchas cosas que se van infiltrando que empiezan a generar un desbalance económico. Entonces, en la última semana veremos acerca de planificación. Ahí muchos consejeros en este tema recomiendan que cuando uno vaya a supermercados o centros comerciales, vaya elaborando una lista de necesidades, de lo que necesita. Pero no solamente que elabore una lista, sino que también que pueda presupuestar, es decir, al margen derecho, que pueda poner el costo de cada producto que necesita. Al final tendrá un costo total promedio. Entonces eso le ayuda a mantenerse dentro del margen real de lo que ingresa. Porque si no hace eso, pero generalmente casi la mayoría lo que hace es, bueno, hay necesidad, vamos al supermercado y ahí hay toda una publicidad. Entonces ya no puedes controlarte ahí. Lo que vas es llenando y al final no sabes cuánto es lo que suma y va a generar todo un desbalance. Es decir, que hay un inadecuado mantenimiento de datos. No se presupuesta. Entonces, es otro de los síntomas. Adicción al trabajo. Dedicarse a trabajar en forma enfermiza nos hace vivir una forma que no agrada a Dios. La adicción al trabajo se centra en los negocios, en el trabajo, haciendo de lado todo. Hace de lado no solamente a la familia, que no tiene tiempo para la familia porque está trabajando, también hace de lado a Dios. Pero aquí el asunto es lo siguiente. Según el texto, dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué quiere decir? Lo que está diciendo es que tú puedes tener 2, 3, 4 trabajos. Tú puedes tener muchos trabajos, pero si no estás obrando de acuerdo a los principios de Dios, no vas a prosperar, por un lado. Porque ¿qué es lo que enriquece? Dice, es la bendición de Dios que es la que enriquece. Pero hay personas que pueden tener mucho dinero, acumular riquezas. Puede ser que sean muy prósperos, ricos, pero los segundos no lo tienen. Porque la bendición de Dios no solo añade riqueza, sino que también no lleva consigo tristeza. Hay personas que pueden tener mucho, pero no tienen paz en su corazón, no hay tranquilidad, no hay gozo. No disfrutan, porque siempre lo que asalta a su corazón es el temor a perderlo, el temor de que puedan robarlo. Entonces hay ansiedad constante.
no porque no tengan dinero, tienen suficiente dinero, pero son esclavos del dinero. Recuerda que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces tú puedes tener mucho trabajo, pero al final no disfrutar de ello, no tener felicidad. Probablemente tengas poco, como Pablo dice, pero si tú has aprendido a tener contentamiento, a depender más de Dios que de las circunstancias y de lo que tienes, entonces aún lo poco que tienes tendrás paz, tendrás tranquilidad. Entonces es otro de los síntomas. Y finalmente la credulidad. Y la credulidad tiene que ver con, obviamente, con todo el sistema publicitario. Cuando llevaba cursos de psicología del marketing, ahí aprendíamos lo siguiente. La psicología del marketing lo que hace es estudiar el comportamiento del consumidor. Entonces, aquellos que se dedican a la publicidad y marketing generalmente son especializados en la psicología marketing. Conocen cuál es el comportamiento del consumidor. Entonces, de acuerdo al comportamiento del consumidor se van diseñando etiquetas de los productos. Los productos en sí no tienen casi mucha variación, pequeñas variaciones en cuanto a sus componentes, todo eso, pero estudiando el comportamiento del consumidor se va a diseñar las etiquetas, todo eso, la envoltura, para diferentes estratos sociales, segmentos sociales. Entonces hay ciertos productos que se diseñan, tienen las mismas características, pero la imagen es diferente, que es diseñado para alguien que vive en La Molina, Miraflores, San Isidro. Hay otros productos, otras imágenes que se diseñan para los que viven en nivel intermedio, diríamos, como Los Olivos, pero hay otros diseños que se van a producir para aquellos que viven en asentamientos humanos. Las características del producto es casi lo mismo. Lo que varía es la imagen. ¿Por qué? Porque no es lo mismo desde la psicología, no es lo mismo usar detergente Ariel que usar detergente Magia Blanca. Entonces, Ariel está diseñado para un segmento de nivel A. Magia Blanca de pronto se diseña para un segmento, digamos, C y D. Aunque algunos puede haber alguna variación, alguien puede comprarlo aún a pesar que vive, pero por lo general la tendencia de los productos es, por ejemplo, en las gaseosas o las bebidas, pues en aquellos lugares, por ejemplo, si tú vas a Miraflores, San Isidro, no vas a encontrar pues Isa-Cola, no vas a encontrar Cola Real. Habrá, pero difícil que tú puedas conseguir. Pero si tú te vas ahí a los asentamientos humanos, vas a conseguir en cantidades esos productos. Entonces, ¿qué busca la psicología marketing? Lo que busca es crear una necesidad de consumo. Crear una necesidad imaginaria, no real. Una necesidad imaginaria, mental, para que tú puedas consumir. Entonces, es por eso que se utiliza diversos medios audiovisuales, colores, formas, ubicación. Si tú vas al supermercado, las ubicaciones tienen que responder al comportamiento del consumidor. Todas las supuestos descuentos, todo eso está detallado en lo mínimamente estudiado de cómo se comporta el consumidor para que pueda consumir. A ellos no les importa si tú tienes solvencia económica o si tú estás en problemas económicos. A ellos no les importa, lo que a ellos les importa es ganar. Entonces el problema es que cuando alguien no tiene principios desarrollados en su vida,
fácilmente va a volverse esclavo de ello porque vas a consumir, vas a creer, las personas te van a describir las características, las bondades del producto y tú lo crees y lo compras. Y después que lo compras te preguntas, ¿me es necesario? Y muchas de las cosas que tú compras, cuando tienes delante de ti a un vendedor que toda su estrategia está diseñado para generar una necesidad en ti, psicológica, al final cuando tú compras, al ver la realidad, te das cuenta que aquello que tú has comprado en realidad no es una necesidad real. Pero ya lo has gastado ahí, has comprado. Por eso, uno de los consejos es que nunca tomes una decisión de compra cuando estés frente a un vendedor. Nunca. ¿Qué dice la Biblia? Dice, el inteligente es sabio porque piensa muy bien lo que hace. El inteligente es sabio porque piensa muy bien lo que hace. Es decir, lo analiza, lo evalúa, se pregunta, ¿es una necesidad o es un deseo? Lo analiza, no toma decisiones apresuradas. Pero, dice, el bruto es tonto porque se engaña a sí mismo. Entonces, muchos de los problemas es que de pronto, ahora pues, la información económica es más accesible y saben más o menos el movimiento económico que tú dispones y te ofrecen tarjeta, y todo el mundo te ofrece tarjeta. Entonces, si tú no has aprendido a distinguir de necesidad y deseo, vas a caer fácilmente. Y si tú tienes un problema de autoestima, peor, porque tarjeta es sinónimo para muchos estatus social. Cuanto más tarjeta de crédito tenga, entonces me siento bien. Llega un poco a compensar la necesidad emocional de autoestima. No hay personas que tienen tarjetas como si pudieran tener pues ahí como juegos de casino, qué sé yo, de todo, ¿no? Entonces, eso indica mucho del sistema de valores y principios que tiene esa persona. Entonces, eso otro de los síntomas, la credibilidad, creer fácilmente a todo el mundo y caer fácilmente en el consumo. ¿Cuáles son las causas? Hay dos causas principales. Hay más, pero voy esta mañana a limitarme solamente a ello. Primero, obviamente son las deudas. ¿Qué nos lleva a la esclavitud financiera? ¿Cómo llegamos a ser esclavos económicos? Es decir, de pronto tú no llegas, nadie nace siendo esclavo financieramente. Hay todo un proceso que ocurre en la vida que nos lleva a ser esclavos en la esclavitud económica. Una de las causas más comunes es el abuso del crédito. Y eso es lo que ha destruido las economías más estables en el mundo. Es una de las causas principales que llevó a la crisis financiera a Estados Unidos, porque los créditos iban por todo lado, con mucha facilidad. Ya sabemos las consecuencias. Y también hay familias que abusan mucho del crédito, de las tarjetas, caen fácilmente en esclavitud financiera. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 22, versículo 7, dice, el rico se enseñorea del pobre, y el que toma prestado es siervo del que presta. Es siervo, es esclavo del que presta. Es importante definir lo que es una deuda aquí. A veces aquí nos confundimos cuando somos deudores. Una cosa es tener una obligación, un compromiso financiero, y otra cosa es tener deuda financiera.
Tú puedes sacar un préstamo o tú puedes sacar algo a crédito con determinadas cuotas que tienes que pagar en determinada fecha, y si tú pagas antes de esa fecha, lo que tú eres o lo que tú tienes es un compromiso, una obligación financiera, pero más no una deuda. ¿Cuándo se convierte en una deuda o cuándo nos convertimos en deudores? Cuando no logramos pagar en la fecha establecida, es decir, cuando los pagos están vencidos. Ahí ya no solo es un compromiso, una obligación financiera, sino es una deuda. Entonces, aquellos que han desarrollado una cierta disciplina en sus vidas, lo que tienen es compromiso, obligación financiera, y lo cumplen muy bien. Pero aquellas personas que no han desarrollado ciertos valores y principios en su vida, lo que va a suceder es que se van a volver deudores. Entonces, para que exista deuda, y ya sea en dinero, objeto o servicio, que se deba a otra persona, tienen que estar, en primer lugar, cuyos pagos estar vencidos. Hay dos pasajes de la Biblia. Primero encontramos en Proverbios, capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice: Hijo mío, si salieres fiador por tu prójimo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Está hablando acerca de deuda. El verso 21 del Salmo 37, 21, la primera parte dice: el impío toma prestado y no paga. Es decir, tiene pagos pendientes, vencidos. Pero también una segunda característica: para que exista deuda tiene que haber ansiedad producida por responsabilidades financieras no resueltas, es decir, no pagadas. Proverbios capítulo 11, versículo 15 dice: con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las finanzas vivirá seguro. Mas el que aborreciere las fianzas o los préstamos vivirá seguro. Entonces, la deuda se origina por pedir prestado más allá de nuestra capacidad normal para devolver. La deuda se origina por falta de autodisciplina en dos aspectos. Primero, tiene que ver por falta de disciplina para ahorrar y adquirir ese objeto. Entonces, la Biblia habla acerca de mucho de ahorrar. Dice, por ejemplo, Proverbios capítulo 6, versos 6 al 8, estos tres versículos. Proverbios capítulo 6, versos 6 al 8 dice: perezoso sigue el ejemplo de la hormiga, mira lo que hace y aprende de ella. La hormiga no tiene quien la mande, ni jefe ni líder. Sin embargo, durante el verano reúne todo su alimento, guarda su comida en la cosecha. Habla acerca de ahorro. Pero también tiene que ver con el negarse a sí mismo el deseo de adquirir algo. El negarse a los deseos. Deseo algo, pero me niego a ese deseo. Si no hay falta de autocontrol para negarse a sí mismo a los deseos que tenemos, entonces va a haber un problema. Proverbios capítulo 22, versos 26 y 27 dice: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiador de deudas, si no tuvieras que pagar, porque han de quitar hasta tu cama, dice. Entonces, una de las herramientas valiosas para determinar el uso del crédito y para evitar su abuso del crédito es preguntarnos lo siguiente: ¿sé diferenciar lo que necesito de lo que deseo? Si no sabemos diferenciar de lo que necesitamos de lo que deseamos, vamos a caer fácilmente en esclavitud financiera. Porque muchas veces los deseos nos van a llevar a consumir más y no las necesidades.
Y otra pregunta que deberíamos hacernos es, ¿sé diferenciar lo que es un gasto de lo que es una inversión? Ahí un ejemplo sería el alquilar un departamento, una casa, una propiedad, sería un gasto, porque gastas, pero comprar y pagar a plazos es una inversión. Estás invirtiendo. Ahora, si vas a entrar en una inversión de una magnitud grande, tendrás que ser de acuerdo a la realidad que Dios te permite también. O sea que no podemos aventurarnos a entrar en compromiso, una obligación financiera más allá de nuestro presupuesto, de nuestro ingreso. Entonces, es un claro ejemplo ahí. Entonces, algunos gastamos, otros gastan, pero ese gasto, más que un gasto, es una inversión. Si no tenemos definido esto claramente, entonces también vamos a tener la tendencia más a gastar que a invertir. Y finalmente, y este es lo principal, la carencia de valores espirituales en nuestra vida es la causa principal de la esclavitud financiera. Alguien ha dicho muy bien, cuando dice en la economía de Dios nunca hay crisis. Es decir, no hay crisis en la economía de Dios. En la economía de los hombres, del sistema de este mundo, sí hay crisis. Ese principio tiene que llevarnos a reflexionar lo siguiente. La forma en que nosotros manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición interna o espiritual interna. ¿Cómo puedo saber cómo estamos en nuestra vida espiritual? La forma como nosotros manejamos el dinero es una manifestación, es una expresión de la condición real interna de nuestras vidas. La forma en que gastamos el dinero es la clave que determinará si eventualmente vamos a llegar o no al fin de mes. Sin embargo, es importante notar, entender que la forma en la que gastamos el dinero está íntimamente ligado a la forma que tomamos las decisiones de la vida. La forma como nosotros gastamos el dinero refleja cómo es que nosotros tomamos las decisiones de nuestra vida. Y la forma como nosotros tomamos las decisiones en la vida, por su parte, está íntimamente ligado con nuestra escala de valores. De cómo gastamos el dinero, de cómo tomamos las decisiones económicas en nuestra vida, está íntimamente ligado a nuestra escala de valores y principios en nuestra vida. Por eso dice claramente el verso que hemos leído al principio, nos dice que si nosotros nos fuéramos fieles en las riquezas injustas, ¿quién puede confiarnos lo verdadero? Si nosotros no aprendemos a ser fiel mayordomo en el manejo del dinero, dice Dios, ¿cómo esperan que yo pueda confiar lo verdadero? Y finalmente esa escala de valores tiene que ver con el fruto directo de nuestro carácter. Para poder entenderlo, podemos imaginar un ejemplo. Supongamos que usted tiene la necesidad de comprar una cocina y va ahí y averigua cuánto está el costo. El costo promedio de lo que usted necesita es 350 soles. Es decir, necesita 350 soles para que pueda adquirir esa cocina. Pero el vendedor le da dos opciones. Le dice, señor o señora, ¿puede usted adquirirlo al contado? Precio al contado 350. Y si usted no tiene esa cantidad, puede adquirirlo a plazos. En 10 cuotas de 53 soles. Hay esas dos opciones. Entonces,
Si tú eres buen matemático, entonces calcularás y te darás cuenta que hay una diferencia de 180 soles que tendrías que pagar 180 soles más si tú entras a cuotas de 10 meses de 53 soles. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre comprar la cocina al contado y comprarlo a plazos? ¿Cuál es la diferencia? Algunos dirán, la diferencia está en el monto, en los 180 soles. Si yo lo compro a plazos, tengo que pagar 180 soles más. Pero eso no es el problema principal. Para algunos eso no sería problema. Si tú tienes dinero, tienes cierta solvencia económica, pagar 180 soles de más, para ti no es problema. En otras palabras, para ti no hay mucha diferencia ahí. Eso no marca la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no está en la cantidad de dinero, la diferencia está en mis valores personales. La diferencia está en la escala de valores, en principios que cada persona tiene. Ahí está la diferencia. Porque para poder, si yo, pongamos, quiero adquirir al contado, yo no quiero pagar 180 soles más, quiero comprarlo al contado, pero no tengo. Entonces eso implica que yo tengo que, por 10 meses, ahorrar no 53 soles, sino 35 soles. Por 10 meses. ¿Y eso qué implica? Implica que para poder esperar por 10 meses antes de poder adquirir la cocina, de traerlo a casa, necesito un fruto muy particular en mi carácter personal, y ese fruto es el fruto de la paciencia. Si tú no tienes paciencia, que es una de las virtudes de Cristo, una de las características del fruto que el Espíritu Santo produce en tu vida, entonces, si tú eres impaciente, no sabrás esperar. Lo quieres ahora, y no importa si vas a entrar si vas a asumir un compromiso de pagar a más. Entonces, la impaciencia, la falta de dominio propio te lleva a adquirir. Ahora, si tú tomas la decisión de comprar a crédito, no solamente tendrás que tener el fruto de la paciencia, sino también tendrás que haber desarrollado dominio propio. ¿Para qué? Para tener constancia y para tener resistencia. Empezar algo es fácil, mantenerlo en el tiempo cuesta. Separar las 35 soles del primer mes, probablemente el segundo mes. Si tú no has desarrollado constancia y decir dominio propio, constancia, no vas a llegar a los 10 meses. Si tú no has desarrollado dominio propio, si no hay esa escala de valor en tu vida, dominio propio, pasarán 2 meses y aquellos 35 soles que iría a un sobre destinado para la compra de la cocina, vas a invertirlo en otra cosa. No vas a resistir a la tentación de invertir en otra cosa. Entonces necesitas dominio propio. Entonces, en ese ejemplo sencillo podemos ver que lo que marca la diferencia no es la cantidad de dinero. Lo que marca la diferencia de cómo manejamos nuestro dinero tiene que ver nuestra escala de valores y principios. Eso marca la diferencia. Es eso lo que nos lleva a ser esclavos. Entonces, hay personas que tienen mucho dinero, son esclavos. ¿Por qué? Porque en escala de valores no se ha desarrollado. Hay personas que no tienen. El problema no está en el dinero, está en la escala de valores. Entonces, tanto la paciencia como el dominio propio son manifestaciones de mi carácter personal que me permiten ir contra la tendencia natural de la economía del mercado.
La economía de este mundo, de este sistema, tiene otros principios. Si nosotros queremos vivir en libertad económica, siguiendo los principios de la economía de este sistema, vamos a fracasar. Pero si nosotros empezamos a tomar los principios y valores que están en la palabra de Dios, y principios con respecto a la economía de Dios, ahí marca la diferencia. Entonces eso veremos los principios que nos pueden hacer libres la próxima semana. Pero para terminar, debes recordar que la forma en que tú y yo manejamos el dinero es una manifestación externa de que no somos realmente internamente. ¿Cómo saber si yo estoy creciendo en mi vida espiritual o no estoy creciendo? Se notará de cómo yo manejo el dinero. Se notará cómo las decisiones diarias que yo tomo en mi vida. Porque las decisiones diarias que yo tomo en la vida, de la manera como gasto el dinero, es la expresión de mi vida espiritual. Y por eso Jesús utiliza 16 parábolas de las 38. 16 parábolas para hablar acerca del dinero. Jesús ha hablado más del dinero que de otras cosas. 500 versículos se dedicaron más o menos para hablar de la oración. Menos de 500 versículos se dedicaron para hablar de la fe en la vida cristiana. Pero más de 2300 y tantos versículos para hablar del tema del dinero y las finanzas. Entonces, si nosotros entendemos que uno de los factores principales o una de las causas principales en un conflicto, en problema matrimonial o familiar es el dinero, el asunto es volver a los principios de Dios y dejar de lado los principios de la economía de este mundo y regirnos por los principios de Dios. Entonces, eso es lo que Dios dice. En nuestra vida siempre el dinero va a competir con Cristo. La manera en que administramos el dinero, quiera o no, va a afectar su comunión con Dios para bien o para mal. Y Jesús dice, ninguno puede servir a dos señores. Bien amará al uno, aborrecerá al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Quién controla tu vida? ¿Quién controla tu corazón, tus decisiones? ¿Es el sistema de este mundo? ¿Es el dinero? ¿O es Dios que te lleva a tomar decisiones relacionadas a la economía, a las finanzas? Si de pronto te das cuenta que es el dinero que ha estado tomando predominio en tu corazón, que te ha estado llevando a tomar decisiones que no son sabias, dile a Dios en esta mañana: Dios, perdóname. Ayúdame, a Dios, a apropiarme de tus principios, a vivir conforme a los principios tuyos. Nos ponemos de pie, por favor. Con los rostros inclinados, Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Tu palabra nos dice que somos mayordomos. No somos dueños, solo mayordomos. Que administramos aquello que no nos pertenece. Porque todo es tuyo. Tú eres dueño de todo. Y esta mañana, Dios, te pedimos, Padre, que tú nos perdones. Que tú puedas, Señor, oh Dios, instruirnos, exhortarnos si necesitamos corregir algo de cómo manejamos el dinero. Señor, tu palabra nos dice que no podemos servirte a ti y no podemos servir al mismo tiempo al dinero. Señor, perdona nuestros pecados. Límpianos, Señor, de toda contaminación. Ayúdanos, Padre, a dejar de lado aquellos principios que son establecidos por el sistema de este mundo. Ayúdanos, Señor, a cada día apropiarnos y a vivir bajo los principios divinos, Señor, para que podamos gozar de la libertad económica. Señor, bendice a cada familia esta mañana. Dale sabiduría, inteligencia, discernimiento, para que sepan, oh Dios, Señor, vivir en libertad económica, oh Dios, cada día.
Señor, pedimos que tú nos perdones nuestros pecados. Esta mañana, si hay alguien que no tiene a Cristo, si tú no tienes a Cristo Jesús, lo primero que esta mañana Jesús te dice a ti es que puedas reconocer tus pecados, que tú puedas arrepentirte, venir a los pies de Cristo, reconociendo tu necesidad de Él, porque la palabra de Dios dice que todos hemos pecado, no hay justo en uno. Solamente en Cristo Jesús podemos alcanzar la justicia, no porque seamos buenos, no porque tengamos obras, sino por la justicia perfecta de Cristo Jesús. Él pagó tus pecados en la cruz. Lo que necesitas en esta mañana es reconocer tu pecado, decirle: Señor, perdóname, límpiame, dame la vida eterna. Háblale en esta mañana que quiere decirle: Señor, aquí está mi vida, te entrego mi corazón, te rindo mi vida a ti. Levante su mano. ¿Habrá alguien esta mañana? ¿Alguien? Padre, gracias te damos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre en sus corazones. Señor, que cada día nos lleve, Señor, a reflexionar de cómo estamos cada día caminando delante de ti, Señor, como hijos tuyos. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, persuada, convenza de pecado, ya sea para reconciliación o para salvación, a cada persona que necesita, Padre. Te lo pido esta cosa, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.